Vamos a ver ahora otro ejemplo de análisis estadístico. En este caso, como se puede observar en los datos, estamos trabajando con distancia, que es una variable cuantitativa. Nos piden calcular estas medidas. La diferencia ahora es que no tenemos un solo valor, sino que tenemos intervalos. Eso quiere decir que estamos trabajando con datos agrupados y por lo tanto van a cambiar algunas fórmulas. En el inciso A nos piden el promedio. Seguimos manejando la misma fórmula. Vamos a ver entonces cómo lo hacemos. Al igual que en ejemplos anteriores, la segunda columna es la frecuencia y la primera son los datos, pero insisto, esta vez están agrupados. Ya sabemos que la sumatoria de las frecuencias nos va a dar el número de datos. Pero entonces, ahora, para sacar la X, necesitamos calcularla, porque están agrupados los datos en forma de intervalos. Para calcularla, utilizamos esta fórmula que básicamente nos dice que la X o marca de clase va a ser el promedio de los límites de cada intervalo. Entonces, para el primer renglón, pues si sacamos el promedio de 0.4 y 3.8, nos da por resultado 2.1. Y así sucesivamente. Sumamos los dos límites y el resultado lo dividimos entre 2 y con eso obtenemos el valor de X. Ya teniendo esto, ahora sí ya podemos hacer los cálculos. Para el promedio necesito X por F. Hacemos lo que nos indica la fórmula. Multiplicamos el valor de X por el valor de la frecuencia y sumamos los resultados. Ya podemos sustituir y obtenemos el promedio. Cabe aclarar que aquí nos dio en decimales, como la distancia, si sus unidades son manejables en decimales, aquí así se queda. No es necesario pasarlo enteros, porque sí existe la distancia de 0.2 kilómetros, es manejable y es medible. Vamos con el inciso B, que es el coeficiente de variación. Esta sería la fórmula. Nos piden el promedio, que ya lo tenemos, pero nos piden la desviación estándar. Para la desviación estándar se tienen que agregar estas dos columnas. Al igual que en los ejemplos anteriores, tenemos que hacer el valor de X menos el promedio. Entonces, 2.1 menos 11.2, de ahí salió este resultado. Luego, esto lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por la frecuencia y de ahí salió este resultado. Ya teniendo entonces esta columna, ya podemos calcular la varianza y teniendo la varianza le sacamos la raíz y obtenemos la desviación estándar. Ya con la desviación estándar ya podemos calcular el coeficiente de variación, que en este caso nos va a dar una medida que no tiene unidades, que se maneja en porcentaje y que nos indica qué tan dispersos están los datos, es decir, qué tan separados están entre sí. Para el inciso C nos piden la desviación cuartana. Es una medida también de dispersión que nos va a decir qué tan alejados los datos están de la media y la calculamos por estas fórmulas. Como ven, el intervalo intercuartílico maneja la diferencia de dos medidas de posición, el cuartil 3 y el cuartil 1, por lo que entonces a nuestra tabla le vamos a tener que agregar la frecuencia acumulada, porque recuerden que esta medida de posición se busca en la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, recordando, ya lo habíamos hecho en otros ejemplos, va a ser la suma de las frecuencias con las anteriores, es una suma cruzada. Entonces, por ejemplo, la primera es 3, no tiene con qué sumarse, se mantiene igual. Para la que sigue tendríamos 5 más 3 nos da 8. 8 más 8, 16 y así sucesivamente. Recordando que la última frecuencia acumulada debe coincidir con el número de datos. En este caso coinciden, las dos son 40, está bien hecho.